Buenos días, queridos telespectadores de Área Televisión. Estamos otra vez con ustedes siguiendo nuestro propósito de comunicar, de informar y también entretener. El día de hoy tenemos un cambio radical respecto a nuestra última entrevista y tenemos aquí con nosotros a José Manuel Fernández, ¿no? Rodríguez Fernández. Rodríguez Fernández, perdón. Y que nos va a hablar de un tema que está en el candelero, de rigurosa actualidad y muy importante para nosotros, aunque muchos no seamos conscientes de lo importante que es y de las repercusiones que tiene en nuestra vida. Y no es otro que el tema de la eficiencia energética o de lo que es optimizar nuestros hábitos, nuestra vivienda o nuestro quehacer diario en cuanto a lo que es el uso de energía, ¿no? Pues aquí está con nosotros José Manuel. En primer lugar, José Manuel, ¿nos podrías decir qué es esto de que tú nos ofreces, vamos a ver, los sistemas que tú vendes, los sistemas que tú asesoras o tu asesoramiento en cuanto a eficiencia energética? Bueno, en primer lugar, lo has dicho bien, pero me gustaría matizar un poquito, ¿no? El tema de la eficiencia energética. La eficiencia energética es la capacidad que tiene un edificio, porque hablamos de edificios, la capacidad que tiene un edificio de mantener los niveles de confort, temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Con el mínimo gasto posible. Eso es lo que es la eficiencia energética. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros desde hace ya muchos años hacemos estudios de ahorro energético que después se plasman en los edificios hace muchos años para reducir lo máximo posible ese consumo, que te puedo asegurar que es bestial y la gente no lo sabe. ¿Para edificios grandes o también vale para viviendas individuales? Para todo tipo de edificios. ¿Y hacerlos al principio en la construcción o se pueden hacer una vez que ya esté hecha? Se puede, precisamente ahora está en boga la rehabilitación, por los motivos que sabemos después de la crisis, y así como en Francia, por ejemplo, la rehabilitación estaba a la par que la obra nueva, en España se hacía casi todo obra nueva y ahora están cambiando un poco las tornas, porque los edificios antiguos son los que más consumen. Cuanto más antiguo, más consume, porque peor construido está, ¿no? Y en su momento era una construcción buena o muy buena, pero con el tiempo y los precios de los combustibles, la exigencia nuestra en cuanto a temperatura, en cuanto a comodidades, ha ido aumentando, todo se ha juntado, ¿no? Las ganas de comer, ya ¿cómo se dice? Sí, bueno, entonces, y la necesidad. La necesidad, ¿no? Mira, entonces, a partir de ahí se han desarrollado técnicas que están dando sus frutos. Lo que has dicho antes del tema de cuanto más antiguo, más ineficiente eres, me da pie a comentar un hecho, un paralelismo curioso. Mucha gente no distingue entre lo que es la eficacia y eficiencia. La verdad es que es un poco técnico y se confunden a veces los términos. Pero cuando hablamos de que vas en un coche que es obsoleto o que se hizo con unos estándares que no integraban lo que es el ahorro de combustible, te encuentras que haces 100 kilómetros, un determinado estándar, un determinado consumo, pues a un consumo de 13, 14 litros a los 100 kilómetros. Mientras que hoy en día tienes otros coches que también con un confort igual o superior y consigues bajar a la mitad o a la tercera parte ese consumo de combustible. Alcanzar los objetivos, en este caso que hablas tú de estándar, de habitabilidad, a un precio menor es lo que entendemos un poco en ese aspecto de eficiencia. Por supuesto que sí. Es eso. Entonces, ser eficiente y ser eficaz. Alcanzar la eficacia con un menor consumo de recursos. Con un menor consumo de recursos. Ahí tenemos también las bombillas que nos marcan, hablando con este logo que tenemos de fondo, las que son de tipo A, B o C, o las ruedas, o incluso... Los electrodomésticos. Los electrodomésticos. Que fue por donde empezó el tema. Incluso a nivel de la ordenación de transportes de un país, no es lo mismo transportar, podría ser el caso, el paralelismo entre ferrocarril y carreteras. Unas son eficientes y otras no. José Manuel, que en el tema que has hablado de las casas,
y asesorándome para estos temas, encontré el concepto Passive House. Y creo que la gente que está un poco metida en estos temas es algo que quizá por el nombre o que la gente habla. Yo ya he oído hablar en más ámbitos del Passive House. ¿Nos puedes comentar Sí. qué tiene que ver con lo que tú ofreces? Sí, bueno, existen, es un estándar, Passive House es un estándar, como existen otros, Green, bueno, existen muchos estándares, ¿no? Este estándar concretamente nació en Alemania en 1990, donde dos personas, que no recuerdo ahora mismo sus nombres, han hecho la primera casa Passive House, ¿no? Casa pasiva, Passive House es casa pasiva. Entonces, ¿qué es una casa pasiva? Es una casa que aprovecha las condiciones ambientales de la zona para requerir el mínimo de energía para tener las condiciones de confort que requerimos, ¿no? Entonces, fundamentalmente se basa en un fuerte aislamiento, se basa en que las carpinterías sean lo más estancas posibles. O sea, herméticas las casas. Que sean herméticas. Sí. Existe ya ventilación forzada y es obligatorio por salubridad. Porque las antiguas ventilaciones del aspirador estático que vemos por aquí, por ejemplo, esas cuando hace mucho viento tienen mucha ventilación y cuando se estanca el anticiclón, pues no se ventila. No se ventila la casa, entonces claro. tú lo haces mecánicamente y ya lo haces justo a la medida que se requiere. Los recuperadores de energía es un aparato que en el invierno, tú imagínate que tienes 3 grados bajo cero fuera, tú para ventilar, tú sacas ese aire que tenemos ahora mismo a 20 grados y lo metes a 3 grados bajo cero. Claro. Un recuperador de energía, ese aire no entra a 3 grados bajo cero. Entra a 12, a 13, con lo cual ya ahorras mucho, ¿no? Y luego sistemas muy eficientes y a poder ser de generación renovable. Muy bien. Perdón, pero es que eso es lo que hacemos todos, los especialistas en ahorro energético ya seguimos eso no es exclusivo de Passive House. Otros estándares hacen lo mismo, con distintos criterios a lo mejor, porque cada profesional pues, tiene su criterio respecto a un mismo edificio, pero para llegar a la misma solución, que es la mayor eficiencia posible. Mira, ¿y la orientación? Es importante. Es importante. Forma parte de la pasividad. De la casa pasiva. Es que es lo primero que hay que hacer en el diseño de una casa. La orientación. La orientación, si puedes, porque si es un edificio en una ciudad no tienes posibilidad, ¿no? Pero lo puedes compensar con otras cosas, ¿no? En algunas zonas se ve, por ejemplo, en la arquitectura tradicional gallega, te vas a ver lo que es el Cantón Grande. Eran listos, y tienes una orientación de cristalera en una zona, sobre todo antes de hacer, con un clima un poco más fresco que el que hay actualmente y esa orientación sur de la casa para tener asegurado el sol a lo largo de todo el día. O sea, la casa pasiva viene precisamente del conocimiento de nuestros antiguos. De nuestros antiguos, sí. Que lo hemos dejado porque sobraba el dinero, no importa el petróleo que gastáramos, no importaba. Sí. Pero es que ahora importa. Gran Tenemos que volver térmica, a los orígenes con una ventaja. Ahora tenemos programas de simulación que nos permiten cuantificar. Cuantificarlo y medir. Y eso es fantástico. Sí, yo siempre digo también lo medible no es opinable. Si medimos, podemos tener una base objetiva para emitir un juicio. Mira una cosa, con todo esto que dices de la Passive House, recuerda algo que yo le tenía explicado también a mis alumnos. Yo me dedico también a la docencia y me toca explicar a veces temas de ciencias de la Tierra y del medio ambiente. Y hay un físico norteamericano ambientalista que se llama Amory Lovins y, si no recuerdo mal, tenía una casa modelo en Montana y que hablaba ya hace mucho tiempo que uno de sus principios famosos que decía: es más barato ahorrar 1 litro de petróleo que encontrar y producir un litro extra. Incluso es más sostenible a nivel medioambiental, porque o mantenemos la temperatura de confort en una casa porque necesitamos menos energía, o bien la calentamos y perdemos energía, efectivamente. Hacia el exterior. Esto que nos pueden hablar muy bien de ello los daneses, que allá por las crisis del petróleo de los 70 lo pasaron muy mal, francamente mal, dependían al 100% del petróleo, y a partir del 80, de los 80, 1980, empezaron a investigar, dijeron que eso no podía ser, y ahora mismo quizás sean de los más sostenibles, de los más sostenibles del mundo, con la energía eólica, que es la que mejor se adapta a Dinamarca. Aquí tenemos el sol,
es lo que más tenemos que explotar. Explotar. Y allí tienen... Entonces no hay que ponerle impuestos. El viento... No podemos ponerle impuestos al claro, sol. Sí, como... Bueno, sí, no hablemos de eso, que no hablemos de eso, sí. sería muy largo, ¿no? Pero allí tienen una velocidad de viento muy estable porque no tienen... El pico más alto son 175 metros, tienen mar de un lado y mar del otro, el viento no pone resistencia y tiene una media, creo que de unos 10 kilómetros por hora, que se acerca a la velocidad de viento ideal para eólica. Para eólica. Entonces ellos están montando parques eólicos en el mar, en tierra, continuamente, todos los días. Mira una cosa, José Manuel. Y les es rentable. Sí. Es decir, aquí decimos, no, es que la eficiencia energética es que si mejoramos todo, es que si cambiamos a renovables, es que cuesta mucho más el kilovatio. Es mentira. Lo que hay es que hacerlo bien. Allí llevan muchos años haciendo eso y la intensidad energética se ha reducido, las emisiones se han reducido y se han generado puestos de trabajo. Se están generando puestos de trabajo. Mira, por todo lo que estás diciendo, parece que... y con el contexto que hay a nivel mediático, a nivel de prensa, de televisión, estamos oyendo siempre el cambio climático, estamos oyendo de lo extremo que se vuelve cada vez el verano, que se va a hacer más invivible, y estamos hablando de este ahorro de energía y de que nuestras energías tradicionales son muy contaminantes, contribuyen al efecto invernadero, contribuyen al cambio climático. Ser más eficientes energéticamente es acorde a una mejor sostenibilidad ambiental y económica. Por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta un dato importante. En Europa, el 40% de toda la energía que se consume la consumen los edificios. Estamos en el ámbito de los edificios. El 40%. En España un poquito menos, porque tenemos sol y tenemos cosas. Pero bueno, en general, ese es el dato importante. Si nosotros reducimos, es mucho, si fuera un 2%, no merece la pena atacar ese punto. Pero es que es un 40%. Un 40%. Y atacando ese punto se puede reducir sensiblemente. Yo te diría que más del 50% en general, bueno, y más todavía, ¿no? Pero si te pones a generar electricidad con paneles solares fotovoltaicos y aprovechar todas las condiciones, la geotermia, etcétera, etcétera, pues se puede reducir, pero muchísimo, bestial. Puedes llegar a un 70%. Hoy en día se puede hacer. Con tu empresa, cuando alguien reclama vuestros servicios en una vivienda que construya de nuevo o para una rehabilitación, ¿le certificáis algo? ¿Le decís un ahorro? ¿Cuánto espera? Sí. Porque esto todo se traduce siempre en dinero. Es decir, yo voy a gastar tanto, pero ¿cuál es mi tasa de recuperación o de retorno de eso que invierto? Nosotros lo que hacemos, hoy está muy en boga la rehabilitación y es lo que tiene que ser, aparte de las modas, ya sabes, ¿no? Pero curiosamente esta moda es positiva, aunque se hacen las cosas, no se hacen bien, ¿no? No se hacen bien. Pero lo primero que hacemos es un edificio, hacemos un estudio de lo que consume en ese momento, con las condiciones que tiene y, si a ser posible, con facturas, ¿no? Nosotros hacemos una simulación del estado actual, el consumo de energía que tiene, la demanda que tiene de energía, ¿no? A partir de ahí vamos introduciendo cambios, especialmente aislamiento, la envolvente térmica es lo primero que hay que tratar, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo llamáis? ¿Puente térmico o roturas? Que no haya roturas de puerta. La envolvente térmica es como la piel del edificio que está en contacto con el exterior. Sí. De ahí para adentro hay climatización, ¿no? Sí. Esa es y la si envolvente. se rompe es cuando se produce la fuga. El puente térmico está en la envolvente y está formada habitualmente por pilares que en su momento se hacían, hoy ya no se hacen así, ¿no? Se hacían y no tenían aislamiento, porque la cámara llegaba al pilar y remataba con el pilar, no le daba la vuelta, entonces había condensaciones, cosas de esas, ¿no? Y repito, la envolvente es lo primero que hay que tratar. Y las partes ciegas lo primero, los huecos también. Una vez que tú tratas la envolvente térmica adecuadamente, reduces la demanda de forma muy importante, ¿no? Y a partir de ahí ya existen otras técnicas y existen ayudas muy específicas y muy importantes para poder hacer eso. Esto la gente no tiene conocimiento de ello. Sí, es importante. Mira una cosa, de forma tangencial, pero también tiene que ver con esto, ya que estamos tocando el medio ambiente y el ahorro. ¿Podrías darnos, como persona que está sensibilizada, aunque seas experto más en el tema de la vivienda y rehabilitación o casas de nuevo, ¿qué opinas del
del debate que hay entre energías fósiles tradicionales, energías renovables o energía incluso nuclear. ¿Qué puedes decirnos tú desde una persona sensibilizada con el tema de la eficiencia energética? No eres, ya me has aclarado antes, fuera de cámara, ver, que no eres experto, pero tu opinión. No, yo te voy a hablar de lo que me consta y lo que he estudiado en todo este tiempo. Es evidente que el cambio climático es indiscutible. O sea, para mí lo evidente es innegable. Es innegable, ¿no? A mí me llama mucho la atención los negacionistas, no me gusta utilizar esa palabra porque son palabras negativas, úsala. Pero los negacionistas, yo no conozco a ninguno que después de decir el cambio climático no existe o el cambio climático ha existido en la historia del mundo pues más de una vez, pero no como ahora. Ya. Ahora es en todo el mundo. Antes existía y es en zonas antropogénico muy ahora, concretas. Y ahora es antropogénico. Claro, bueno, era natural y tal, bien, eso es posible, puede subir y bajar y tal, ¿no? Pero, sin embargo, no dice a qué se debe el cambio climático actual. Yo es que cuando escucho a un negacionista digo, a ver si me dice ahora por qué se produce el cambio climático en estos momentos, el actual, que es muy agresivo, ¿no? Y no oigo nada. No oigo, no lo dicen. Claro. Vamos, yo alucino un poco con eso. Lo que está claro es que la combustión de fósiles genera mucho CO2. Unos más que otros, genera mucho CO2. La combustión de carbón genera, por cada kilovatio hora, genera más de medio kilo de CO2. Más de medio kilo de CO2, ¿no? Bueno, es una locura, ¿no? Entonces, los rayos, o sea, el efecto invernadero tiene que existir, si no, no viviríamos. La temperatura de la Tierra sería de media unos 30 grados bajo cero. Bajo cero, sí. Vale. Entonces, es necesario. Lo que pasa es que ahora es excesivo y se está acumulando. Los rayos entran la radiación exterior entra en onda corta, entonces pasa todo lo que tal, llega a la Tierra, llega a la Tierra y en la Tierra rebota y se convierte en onda larga. Y esa onda larga es la que el CO2... Una pequeña parte de CO2. Retiene, porque estamos hablando de 280 partes por millón en la época preindustrial y ahora estamos en 400. O sea, 400 partes por millón. Es una insignificancia. Bueno, pues eso hace que vaya rebotando. Entonces, el efecto invernadero es mucho mayor. Y es lo que genera tal. Hay gente que dice que es 1 grado. Ahora estamos 1 grado por encima de la media, ¿no? Y dice, pero si eso no es nada. Bueno, para el planeta, 1/10 es una locura. Es una locura, sí, evidentemente. Es una locura. Y ya, perdóname, y yo acabo con ese tema, un científico sueco en el 1900, Arrhenius concretamente, Arrhenius, hombre, ya dijo que, más bien propuso. En química se estudia Arrhenius, ¿eh? Ah, sí, bien. Sí. Vale, perfecto. Propuso, porque claro, él hizo sus estudios y tal, ¿no? Pero se está cumpliendo, ¿no? De alguna manera. Si duplicamos... Respecto a la época preindustrial, si duplicamos la concentración de CO2 en la atmósfera, podemos llegar a tener un incremento de temperatura media de la Tierra de 5 grados. Qué barbaridad. Los científicos actuales dicen que con 2 grados la vida en el planeta es solo para titanes. Es decir, claro. Pero eso ya aparecía en la película, si no recuerdo mal, en la de Al Gore, porque muchos procesos que hay en la Tierra, tanto de viento, se deben a diferencias siempre de gradientes, diferencias de temperatura. Sí, claro. Tenemos vientos. Esas diferencias de temperatura también afectan al transporte oceánico, a las corrientes. Después, un aumento de temperatura, gran parte del CO2 que tenemos disuelto, se producirá un efecto de bola de nieve y todo el CO2, como la solubilidad de gases es mayor, cuanto más baja sea la temperatura, se producirá otra vez un efecto de bola de nieve y de ahí que hablan los científicos del punto de no retorno. El punto de no retorno que cuando se sobrepase podremos gastar lo que queramos. Sí, que ya no hay posibilidad. Hay un montón de ejemplos ecológicos de puntos de no retorno. Yo le explicaba a algunos chavales el punto de no retorno a nivel de contaminación, cuando degradas las aguas, el efecto de que se ve en las conchas, el efecto que se ve. Suizos ya degradaron los lagos, los tienen eutrofizados, algunos desde el año 50 y algo, y tienen mucho dinero y quisieron revertir el proceso y es imposible. Ya superaron el punto de no retorno. Pues, pero volviendo al tema de la energía, y perdón por haberme extendido, que no es mi intención, te decía esto porque hay mucha gente que es de forma muy visceral, y digo visceral por contraponerlo a
a la parte más sesuda o racional o medible para tomar una decisión respecto a ciertos temas, que rechaza de forma muy visceral el uso de la energía nuclear. Cuando una de las personas candidatas al Premio Príncipe de Asturias, que era James Lovelock, el de la hipótesis Gaia, una persona muy lúcida a nivel de temas ambientales, hablaba de que una de las medidas que tenemos actuales para garantizar la satisfacción de nuestra energía, nuestra competitividad en modelos económicos y encima luchar contra el cambio climático sería apostar más por una energía nuclear. Realmente decía que ser ecológico sería apostar por la energía nuclear, al margen de aprovechar las que hay renovables, las de bajo impacto. ¿Tú qué opinas al respecto? Hombre, efectivamente, a corto plazo, en principio, no debería tener problema. Yo dudo mucho que a largo plazo eso sea interesante. A largo plazo, a largo plazo me refiero por contaminación. No sabemos qué va a pasar con esos bidones que ahora mismo están cerrados y no pueden abrirse nunca. Esos cementerios, no lo sé. No sé, yo tengo mis dudas. Sí, pero además hay otra cosa. Si aprovechando la energía solar, tenemos energía para todo el mundo, aprovechando la energía solar. Pero bueno, también está la geotermia. La geotermia, ¿vale? Es lo que te iba a comentar. Es cara, desde luego, de instalación. En el norte de Europa, allí se hace mucha geotermia. Claro, tiene 7 meses de invierno. Aquí tenemos 3. Yo, en el tema de geotermia, te lo iba a comentar ahora. No sé si conoces unas corrientes políticas de pensamiento, políticas económicas, que dice que estamos usando a nivel de orientación política paradigmas obsoletos de más de 2000 años, tanto en lo que es la economía, funcionamiento económico, a nivel de pensamiento, a nivel de filosofía. Una corriente alemana que se llama Zeitgeist, es como lo titulan, y precisamente uno de los vídeos que hablaban desde muchos aspectos, economía, política, justicia, hablaban precisamente del uso de la energía geotérmica. Tendremos, si usamos bien la energía geotérmica, pues para usarla unos 5.000 millones de años, que es lo que se prevé que la Tierra dure hasta... No, 5.000 millones de años. 5.000 años, qué animalada acabo de decir. 5.000 años. 5.000 años de energía. Que son muchos, ¿no? Que son muchos años. ¿Qué pasa? Que son máquinas de baja entalpía, tienen que ser muy grandes para luego obtener el rendimiento, pero tiene su enjundia. Fíjate que aquí a nivel local se habla del ecobarrio de Aponte, aprovechamiento geotérmico, y si piensas en el coste ambiental de hacer grandes presas o grandes instalaciones, ¿no sería a veces más factible bombear agua hasta zonas de roca madre calientes y tener, como hacen en Nueva Zelanda, con el grado geotérmico que tenemos aquí en Orense, de obtener máquinas para producir electricidad de forma barata y sostenible y tener ese tipo de... Hay muchos campos de investigación en ese sentido, incluso de nuevos materiales para aislamientos, etcétera, etcétera, porque se está investigando mucho al respecto, ¿no? Y hay técnicas, yo por ejemplo el tema de los coches, para mí el futuro del coche está... El futuro de la energía es la electricidad, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Eso está claro, ¿no? Le llamamos energía de tránsito. Le llamamos energía de tránsito. Exactamente. Y en los coches, para mí, el hidrógeno. Los coches de hidrógeno, de hecho, hay muchos coches... Sí, la pila de combustible. La pila de combustible y tal. Por ejemplo, en Reykjavik, los autobuses, bueno, es una ciudad pequeñita, ¿no? Los autobuses son de hidrógeno. Yo creo que el futuro está ahí, porque hidrógeno nos sobra y tal. Hay muchas investigaciones al respecto y lo que hace falta es que las grandes multinacionales de la energía, llamémosle petróleo, electricidad, etcétera, poco conocidas, ¿no? Que nos dejen y no compren patentes. Exactamente, y que no compren patentes. Es que ahí está, tú dices, ahora se está investigando mucho. Antes seguramente que había patentes para investigar, pero no se movía. ¿Por qué? Porque el dinero es digamos que... No era el momento económicamente. No, el momento económicamente y la energía y el dinero, o dicho de otra manera, el dinero y la información que tiene esta gente escapa a las leyes de la energía. Nosotros siempre decimos, la energía ni se crea ni se estudia, solo se transforma. Pero el que tiene información y que tiene dinero, la vende y se queda con una copia. O sea que escapa... Y la explota. Y escapa a esas leyes. Tú no lo recordarás, pero
en su momento, en El Nodo, cuando íbamos a ver una película, en El Nodo, sí, apareció una vez un tío con una motocicleta que funcionaba con hidrógeno. Caray. No se volvió a oír hablar de No, él. ya le comprarían la patente. ¿Entiendes? O sea que eso, Mira, desgraciadamente, está al orden del día. ahora que hablabas del coche, me acabo de acordar que una casa de tipo medio, la potencia eléctrica instalada en una casa pueden ser 5,5 kilovatios aproximadamente o algo así. La potencia de uso Sí. O así, u 8, ¿no? En el contador. Bueno, depende de qué tipo. Si tienes calefacción eléctrica, necesitas más potencia. Ya, yo te lo digo, no. No, pero puede ser, si está bien, a ver, depende de lo que hablemos. Si está construida a día de hoy o haces una rehabilitación muy buena, podría llegar. Puede bajar de los 5 kilovatios, desde luego. Pero yo te lo digo por lo siguiente, porque como comentaste antes, el coche eléctrico, la potencia eléctrica instalada de un coche eléctrico pueden ser unos 10 kilovatios. Y entonces, con pila de combustible, el ideal, como plantean algunos teóricos, y creo que en Israel hay algún experimento parecido, sería de que la energía que le sobra a un coche de pila de combustible, ¿por qué no la iba a liberar a la red y hacer una estructura horizontal donde todos nos nutriésemos de los excedentes? Es que la persona... Eso es lo ideal. Sería el ideal. Claro. Claro, pero el problema es que el poder de las centrales energéticas se debe a la concentración, que están en una mano. Sí, sí. Y entonces volvemos al equivalente de dinero, economía y poder energético. ¿Tú crees que sería posible, tal y como están los paradigmas, y me ciño a lo que decía antes de Seitgeist, que hoy en día, como está pensada la economía centrada en pocas manos, sería posible esta red anarquista horizontal donde todos disfrutásemos de la energía? Es posible, claro que es posible. ¿Tú crees que es posible? Sí, yo creo que es posible. O sea, que tú produzcas en tu casa y lo que te sobre lo vayas cediendo, o en tu edificio, o lo que sea, y lo que necesites lo uses y lo que te sobre lo viertes a la red, que te lo paguen, por ejemplo, al precio que corresponda. Tiene que haber un equilibrio. Pero ¿tú ves que eso sería posible? ¿Que podremos tener legislación pensada en el bien de todos? Bueno, a ver, yo lo que hagan los políticos lo desconozco. Eso lo desconozco. ¿Pero qué temes? De hecho, no hablan de eficiencia energética. No hablan de, no hablan de eficiencia energética. No hablan de cambio climático aquí en España. No, estamos a expensas de Europa. En Europa sí hay movimientos importantes. Si ponemos impuesto al sol aquí en España. Ya, pero precisamente... Parece que es un oxímoron. Aquí nos preocupamos de otras cosas no importantes, que no generan prácticamente beneficio, y no nos preocupamos de lo que realmente deberíamos de preocuparnos. Es una crítica, espero que sea constructiva. Constructiva, sí, es constructiva. Y preocuparnos del ciudadano, que al fin y al cabo no hay conciencia de que el político depende del ciudadano. Y temería a un ciudadano bien informado. Claro. Me gustaría, y perdóname, que quizás antes debía haberlo dicho y no lo dije, la gente no sabe, el ciudadano en general, no sabe lo que se puede ahorrar si rehabilita adecuadamente una vivienda. Y yo voy a darte unas pequeñas pinceladas, porque cada edificio es distinto, dependiendo si es aislado, si está con medianeros con otros edificios, etc., ¿no? Pero en general, si tú tratas la envolvente térmica adecuadamente, tú puedes llegar, las partes ciegas, en un caso general, puedes llegar a un ahorro de un 25%. Caray. Entre 20 y un 30%, ¿no? Pues eso es mucho dependiendo dinero. de cada edificio es distinto, ya te digo. Si tú te coges los huecos y los tratas adecuadamente, eso es caro, realmente es caro, las carpinterías son caras, puedes llegar a un 50-60%. Qué maravilla. Y si tú pones un recuperador de energía, tú ya puedes mejorar mucho más. Puede llegar a un 70-80%. Habría que ver hasta dónde es rentable económicamente. Qué payback y qué van te dan. Esto no lo sabe la gente. Ya. No pues sabe, a partir de ahora de ese programa, la gente que lo vea sí que lo podrá saber. Perfecto. José Manuel, muchas gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer y ha sido emocionante hablar contigo y poner encima de la mesa estos temas que de forma directa nos afectan tanto a nivel de calidad de vida y a nivel de nuestro bolsillo. Esperaremos hacer otros programas que seguramente relacionados con este tema otros o similares, y te damos las gracias por estar aquí en nuestra cadena y comentarnos lo que tú ofreces. Gracias a vosotros. Muchas gracias, José Manuel.
Muchas gracias, queridos telespectadores. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y esperamos verlos nuevamente por aquí. Muchas gracias. Sean felices.